prometo, bueno, no lo voy a prometer. Creo que voy a ser breve, o sea, pero no lo prometo. Yo creo que sí, pero no lo prometo. Vale. ¿Alguien lee el título? ¿Lo han puesto ahí? Volviendo a la raíz. Volviendo a la raíz. ¿Qué raíz? ¿Alguien sabe así? Una pregunta es trampa, que no lo tenía planeado, pero la hago. ¿Qué raíz? Nadie sabe, muchos lo piensan, pero nadie sabe esto. Vale. Volviendo a la raíz. Esto se acopla. Os voy a hacer una pregunta que no quiero que me respondáis, pero que la penséis y lo respondéis en vuestra mente. ¿Cómo podemos ser salvos? Solamente pensadlo en vuestra mente. ¿Cómo podemos ser salvos? Y para los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, es una pregunta que tiene una respuesta bastante fácil. Creo que son de las más fáciles que nos pueden hacer. Todos sabemos los pasos que tenemos que seguir y cómo debemos hacerlo. La cuestión es, ¿estamos seguros que estamos siguiendo los pasos que tenemos marcados? O sea, que los pasos que debemos hacer los estamos haciendo bien. Esa es la pregunta. Sigo. O se acopla. Perdón, ¿eh? O nos creemos a lo mejor que como dimos un día el paso de seguir a Jesús, nos hemos acomodado a nuestra vida religiosa, a nuestra vida cristiana, nos hemos acomodado a lo de siempre. Y es que en esta tarde a mí me gustaría recordar o digamos que hacer lo que dice, volver otra vez a la raíz, tanto para los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio como para los que no llevan tanto. Siempre es bueno empujarlos un poquito más. Y las bases esas que fundamentaron nuestra vida cristiana, que podamos hoy volverlas a ponerlas sobre la mesa. Vale. ¿Por qué hago esto? A ver, ahora lo veremos. Por desgracia, el ser humano, todos, tenemos tendencia a ser olvidadizos. Y digo por desgracia porque sería de escándalo aprender una cosa y que siempre salir perfecto, pero se nos olvida muchas cosas. Y por ser olvidadizos, algunas veces nos apartamos de lo que un día se escogimos, de lo que es el verdadero propósito de un cristiano. Y vamos a empezar con un versículo fuerte, yo por lo menos lo veo fuerte, no os asustéis, que Jesús mismo se lo hizo a los suyos, a los que le escuchaban, que es el que se ha pasado por redes. Está en Mateo 7:21, por favor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para mí ese versículo es muy fuerte. Es decir, aquí Jesús no nos está asegurando al 100% que lo que hicimos hace 20 años va a tener vitalicia para toda la eternidad. No. Esto, cuidado, vayamos por partes. No es bueno meter un chuletón de golpe. Vamos poquito a poco. Esto está escrito en Mateo. Los que hemos estudiado un poquito sabemos que los evangelios están escritos para diferentes personalidades, no, para diferentes
sectores. Mateo, por ejemplo, fue escrito para los judíos, ¿vale? Estaba dirigido especialmente para el pueblo judío, para demostrar, en ese evangelio se demuestra que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías prometido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí personalmente, y esto ya lo digo, no es canon, es personal, para mí personalmente no es solamente para los judíos, sino para todos aquellos que aceptamos a Jesús, nos convertimos en el pueblo de Dios, y ese evangelio también nos habla directamente, más personalmente a nosotros. Para estos creyentes, para nosotros, que muchas veces nos convertimos en religiosos a través de los años, y hemos ido tomando costumbres religiosas, y no me malinterpretéis, pero más parecidas a lo que hacían antiguamente los fariseos que a lo que hacían los verdaderos cristianos. Y estoy hablando para mí, ¿eh? Ojo, que nadie se sienta aludido, que esta predicación es para mí. Aquí Mateo refleja muy bien las palabras de Jesús, dejando explicado que la única vía de escape hacia el reino de los cielos es hacer su voluntad. Es muy fácil de decir, ¿no? Pues se hace su voluntad, pues vale, pues tiramos para adelante. Vamos a analizar un poco cuál era y cuál es su voluntad. Esto lo vamos a ver en Juan 6, del 39 al 40, donde Jesús explica cuál es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vale, voy a hacer un pequeño paréntesis. A mí estos versículos siempre me resultan curiosos porque parece como que están divididos en dos partes, ¿vale? El versículo 39, que parece que está hablando de cuál es la voluntad del Padre para Jesús. Y en el versículo 40 está hablando cuál es la voluntad del Padre para el resto de la humanidad. Bien, cierro paréntesis. Ya tenemos la fórmula. Ha sido fácil. La fórmula es fácil para poder ser salvos. ¿Cuál es? Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Ver al Hijo. ¿Qué significa eso? Conocerlo, saber de Él, creer en Él. Resumiendo, hemos creído en Jesús y ya estamos en la voluntad del Padre. Ya somos salvos. Nos colgamos el pin y adelante. Pero bueno, no nos hemos pasado todavía el juego de lo que es la vida. Aún queda mucho. No nos podemos sentar en una hamaca a disfrutar de nuestra vida cristiana. Ya soy cristiano, me pongo así bien vestido, me peino bien y a disfrutar. No, eso no funciona así. Lo siento, pero no funciona así. Esto sigue. Digamos que de todo el camino que es la vida cristiana, todo lo que he dicho hasta ahora es lo fácil. Lo fácil. ¿Y ahora qué hacemos? Ya hemos hecho todos los pasos a seguir. ¿Y ahora qué hacemos? Pues debemos seguir buscando la voluntad del Padre. ¿Y esa voluntad que es fácil? ¿Cuál será esa voluntad? ¿Y qué pasa? ¿Que solamente esto es para los cristianos modernos? No. Esto ya pasaba mucho antes de que incluso viniera Jesús. Vamos a leer el Salmo 143:10. David dice aquí: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Salmo 143, hago un pequeño resumen. Aquí está David asediado. ¿Sabéis lo que es asediar? Está rodeado por su hijo Absalón, que se levantó contra él. Si leemos el capítulo entero, que no lo vamos a leer ahora, os lo dejo de tarea, os daréis cuenta de la angustia que tiene ahí David. Está angustiado. Y ojo, es el rey.
y está angustiado. David sabía perfectamente lo que tenía que hacer, humanamente hablando. Había peleado 1000 batallas, había ganado otras 1000, por decirlo así. Pero en ese momento estaba angustiado. Sabía que si hacía lo de siempre, quizá le podía salir bien. ¿Qué era? Coger a su ejército y arrasar con todo el que viniera contra mí. Eso era lo fácil. Pero David iba un paso más allá. Yo lo veo así, iba un paso más allá. Decía, ojo, si hago lo que yo creo que tengo que hacer, puede que me salga bien o puede que no. ¿Qué es lo que me garantiza de que va a salir bien? Buscar su voluntad. ¿Por qué? Porque hay una cosa que en el mundo cristiano, 2 más 2 no siempre es 4. Y me explico. Porque a veces Dios tiene unos planes contigo donde te va a llevar por un camino, y cuando tú crees, o cuando nosotros creemos que siempre va a ser así, Dios se hace así y te vaya por allí, te va a mandar por el otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de tener a un Dios que está vivo y que se comunica con su pueblo. Que no es un Dios que dejó unas leyes y me olvido de mi pueblo, no. Él nos va encaminando por donde tenemos que ir. Es ahí por lo que tenemos que buscar su voluntad. David lo sabía, David lo experimentó. No voy a seguir en ese salmo porque estaríamos días enteros y no es cuestión. Pero David mismo necesitaba cada día buscar su voluntad, aun sabiendo lo que tenía que hacer, aun sabiendo todo el pasado que tenía, que le daba una, ¿cómo se dice? Un caché, una categoría. Da igual, tenía que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quieres que haga ahora, en este momento, con esta situación? Y eso es lo que directamente también nos afecta a nosotros, que nos vamos a encontrar durante toda nuestra vida situaciones, vamos a afrontar cosas que quizás vamos a dar por hecho porque ya lo hemos pasado, o hemos pasado algunas que se parecen, pero que quizás Dios nos va a encaminar por otro lado o de otra forma. Quizás lo que siempre hemos hecho, hay momentos que no funcione. Y es porque quizás, y digo quizás, no hemos buscado ese momento la voluntad de Dios, porque ya damos por hecho de que Dios va a actuar de tal forma. Y Dios no es un cuadrado, no está cuadriculado. No lo podemos encerrar a ciertas leyes y ciertas normas. Me voy a explicar un poquito más, a ver si... La forma en la que muchas veces pedimos las cosas, cuando nos ocurre alguna situación, cuando nos ocurre algo, y sí, nos vamos a Dios directamente. Pero muchas veces nuestra forma de pedir las cosas no son las correctas. ¿Por qué? Porque a veces como humanos, y a mí me pasa, pedimos a Dios que casi parece que le estamos exigiendo a Dios, pero no conforme su voluntad, sino conforme la nuestra, conforme mis deseos, conforme mis necesidades, conforme lo que yo quiero para mi vida, como yo quiero que vaya mi vida. Y Dios no funciona así. Dios no funciona así. Vamos a leer 1 de Juan 5:14. No, 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos. Vamos a grabar este versículo en el corazón. La confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? ¿Qué es lo que pasa? En EPSE, saludo a mis profesores si me están viendo. No. En EPSE hemos aprendido que muchas veces la Biblia nos habla
conforme lo que leemos, pero también nos habla conforme lo que no leemos. Lo que no nos dice también nos está hablando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, con este versículo, que si pedimos alguna cosa que no sea conforme a su voluntad, ¿qué es lo que pasa? Él no nos oye. ¿Qué pasa? ¿No podemos entonces orar? Para nada, al revés. Hay que orar el doble. Pero, como he dicho antes, tenemos que aprender a dejar nuestros deseos aparte. Y lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces que muchas veces nos convertimos en religiosos sin darnos cuenta. Y oramos cosas que damos por hecho, que si nos ponemos a analizarla, decir, ¿por qué estoy orando por esto? ¿Realmente por qué? ¿Va a ser bueno para mi vida o porque yo lo quiero? Pongo un ejemplo. Dios, tú sabes que necesito un coche, por ejemplo. Pero es que no quiero cualquier coche. Quiero, no sé, un BMW, un Mercedes. Yo no puedo ir por ahí con Dacia. ¿Quién tiene un Dacia hoy en día? No. No estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Que a lo mejor la voluntad de Dios dame un Mercedes o un BMW. ¿Quién sabe? Pero he puesto un caso así raro para que veáis que nuestras necesidades a veces se imponen a lo que realmente Dios quiere darnos. A lo mejor Dios no quiere darnos un coche, nos quiere dar un patinete o una bicicleta y así adelgazamos de camino. ¿Quién sabe lo que Dios quiere hacer? Por eso hay que orar, para saberlo. Y como he dicho antes, como somos olvidadizos, la Biblia nos ayuda a recordar. Dios sabe que somos olvidadizos. Vamos a leer Hebreos 10:36, donde nos lo explica. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Os es necesaria la paciencia. Yo tengo otra versión que dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Es que Hebreos, casualmente fue escrito entre el año 60 y 62 después de Cristo, es decir, más o menos unos 30 años después de haberse ido Jesús. Y en 30 años Dios tiene que volver a recordar que tenemos que tener paciencia, que tenemos que perseverar. Es que ya no lo sabían los mismos discípulos que estuvieron con Jesús. ¿No lo sabían? Sí que lo sabían. Pero por lo mismo, porque el ser humano tiende a ser olvidadizo y a ser, no me gusta la palabra animal, no lo voy a decir, pero a ser un ser de costumbres. Dice, ustedes necesitan perseverar, recordando lo que tenían que hacer. Dios a cada momento está recordándonos cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro objetivo. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque tenemos a un Dios que está vivo. No es que está vivo y ahí está, no, es un Dios que está vivo y tiene comunicación con sus hijos, quiere tener comunicación con sus hijos. Eso a nosotros nos da muchas garantías, muchísimas, todas las del mundo. Se comunica a través de su Espíritu Santo, de su palabra, de sus siervos. Y si no, mueve montaña, mueve piedra, lo que sea, Él se quiere comunicar con sus hijos. Está deseando comunicarse. ¿Para qué? Para que podamos hacer su voluntad. Pero la voluntad de Dios, entonces, es solamente para un rato, para ver dónde yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer, o dónde tengo que ir. No. Vamos a leer primera de Juan 2:17, que nos dice, y el mundo pasa y sus deseos,
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, a mí me gustaría alentarme, porque he dicho antes que es para mí, que tengamos cuidado cada día de no hacer lo que nos venga en gana. Siento que ser tan directo, pero es que muchas veces la semana que viene quizás se nos ha olvidado otra vez. De no dejarnos llevar por nuestros deseos personales, que cada día podamos postrarnos, que cada día podamos buscar cuál es la voluntad de Dios para nosotros en ese día. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este día que te va a dar a ti toda la gloria y toda la honra? Y que tu reino se va a extender. ¿Cuál es tu voluntad para este día? ¿Qué yo puedo hacer? Dios está dispuesto a enseñarnos en cada momento y tiene un objetivo, hacer su voluntad. Y déjame que os diga una cosa. Su voluntad se va a hacer, sí o sí. La cuestión es si nosotros nos vamos a aprovechar de poder estar en su bando, de poder estar con el favor de Dios y de ser privilegiados de poder entrar dentro de esos planes de Dios. A mí me encantaría y lucho cada día para ello. Todos corremos hacia la misma meta, todos. Y el mismo camino, pero a veces nos distraemos mirando para un lado, para el otro. ¿No ha pasado nunca que vais andando y te distraes y te chocas con algo, con lo que sea? Nos apartamos del camino. No nos apartamos, nos vamos desviando. Y Dios nos quiere corregir cada día, cada momento, para que nuestro camino sea recto y bueno. Y Jesús nos enseñó a hacerlo. Diréis, ¿pero Jesús se apartó del camino? No, pero nos enseñó a hacerlo. Ahora vamos a leer el versículo, pero no sé si recordáis, o lo habéis leído alguna vez, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, que está llorando con angustia, con desesperación. Y mira la oración que dice no lo he puesto, vale, lo digo yo. Dice, Padre mío, si es posible, Jesús, hablando al Padre, pase de mí esta copa. Él humanamente no quería ir a la cruz. No quería. Porque lo mismo era Dios, que era humano. Es las dos cosas. Y él como humano no quería ir a la cruz, no quería sufrir. Pero dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nos enseñó, sí. Y es bueno que nos acerquemos a Dios y le digamos a Dios, Dios, mira lo que siento, mira lo que yo quiero, mira lo que yo deseo. Pero que se haga tu voluntad. Aunque lo que yo quiero, lo que yo deseo, no sea lo mejor para mí. Pero yo te lo digo, yo te lo expreso, me abro a ti. Pero que se haga siempre tu voluntad. Y Jesús fue a la cruz, a pesar de que no quería. Y Jesús murió por nosotros. Y fue lo mejor que ha pasado en la historia de la humanidad. Para nosotros. Porque gracias a eso estamos aquí. ¿Veis cómo muchas veces la voluntad de Dios no es la que nosotros queremos, pero siempre es buena? No es malo transmitir nuestros deseos, nuestra necesidad a Dios, para nada. Es necesario, diría yo, pero nunca olvidando quién debe de tomar las decisiones en nuestra vida. Jesús en la desesperación más absoluta se rindió a la voluntad del Padre, porque sabía que era lo correcto y lo único que iba a salir perfecto. Entonces, para los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, mucho tiempo relativo también, vamos a analizar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Busquemos cada día el hacer su voluntad.
que si nos estamos torciendo andando porque nos estamos distrayendo con algo, que podamos decirle: Dios, enderézame. Dame un toque en la cabeza y vuélveme otra vez al camino recto. Para los que lleváis poco tiempo en el Señor, yo pediría que os grabarais esto a fuego en vuestro corazón. Solamente hay una cosa que llevará tu vida por buen camino. Y lo he repetido hasta la saciedad esta tarde. Hacer la voluntad de Dios. Y vamos a leer un versículo que yo creo que la gran mayoría no sabemos de memoria. Así que sí, vamos a leerlo, pero vamos a leerlo todos juntos. Y para no ser malo, vamos a ponerlo aquí para que se pueda leer también. Romanos 12:2, para los que no se lo saben. No empiezo porque no lo han puesto. Ahora, 1, 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Yo creo que son dos adjetivos, no sé si me equivoco. ¿Son adjetivos? Si me equivoco, perdón. Que definen a la perfección cómo es la voluntad de Dios. Es agradable y perfecta. Aunque a nosotros aunque para nosotros no lo veamos en el momento ni agradable ni perfecto, pero lo es. Y ya está. Quiero despedirme de las redes. Me despido de las redes para todos los que nos han escuchado y deciros que la voluntad de Dios no es solamente para Puerto de Sagunto, es para todos los que nos están viendo, para todos los que han creído en Jesús. Y si no has creído en Él, ya estás tardando en creer en Él, en aceptarlo, porque tu vida va a cambiar. Nos vemos el domingo a las 11.